Y entonces vamos a ver hoy la lección 13 y es verdadero rey. ¿Cuántos todavía traen su manual? Bueno, muy bien, es la lección 13. No sé en qué página la tienen ustedes. La mía es en la 37. ¿Sí es la 37? Ah, muy bien. Ok, verdadero rey es el tema del día de hoy. Verdadero rey es lo que significa el ungido o el Mesías o el Cristo. ¿Que Él es qué? Verdadero rey. ¿Por qué es verdadero rey? Este estudio está muy interesante. Ustedes van a tener ahorita un banquete de Biblia, ¿verdad? Un estudio muy precioso. Muchas veces, escúchame lo que te voy a decir, yo me he dado cuenta que la iglesia no conoce muy bien la Biblia y no conoce muy bien de qué trata la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento como que más o menos todos le han pellizcado a los evangelios, a las cartas paulinas, sobre todo al Apocalipsis, ¿no? ¿Quién no leyó alguna vez el Apocalipsis por curiosidad? Y ¡ay, ese bicho de 7 cabezas, qué será!, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento muchas personas no saben su estructura, y la verdad es que los 39 libros del Antiguo Testamento hablan de 3 cosas. En el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, hablan del sacerdocio. Eso lo vamos a ver en la próxima lección. Pero en los libros históricos, como lo son Samuel, Crónicas y Reyes, habla de los reyes. Y en los profetas mayores y menores habla de los profetas. Y abarcan algunos temas. Los profetas y los libros históricos están muy relacionados porque los profetas profetizaron en el tiempo de los reyes. Amén. Pero los 3 temas principales del Antiguo Testamento son los 3 oficios: el oficio sacerdotal, el oficio de los reyes y el oficio de los profetas. Todos ellos apuntaban hacia el ungido que vendría, el Mesías, un Mesías especial que sería rey, sacerdote y profeta. Amén. Entonces, cuando estudiamos el tema de que Jesús es el verdadero rey, tenemos que ir a los libros históricos. ¿Qué son los libros históricos? El registro de la vida de los reyes y de la vida de la nación en el tiempo de estos reyes. Antes de la división del reino, porque quiero que ustedes sepan esto, ahí están sus manuales, pero tenemos que quedar muy claros que hubo una dinastía antes de que se dividiera el reino. En este tiempo, el primer rey, ¿quién fue? Saúl, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Pero Saúl prevaricó, no obedeció, se rebeló al Señor y fue desechado, y Dios levanta a un rey, según el libro de Hechos, un hombre conforme a su corazón, que haría todo lo que Dios quería. ¿Qué fue lo que David quería? ¿Qué fue lo que David hizo que era conforme al corazón de Dios? De hacer de la nación una nación devotada totalmente a la adoración a Dios. Tanto que él, por revelación de Dios, a la vida de David y al profeta Gad, que era un vidente, ellos dos establecen el culto a Dios y mezclan el tabernáculo de Moisés con el tabernáculo de David. ¿Qué es esto? El tabernáculo de Moisés, que tenía los sacrificios, y el tabernáculo de David, que era adoración, y lo mezclan. Hay una fusión. Porque David era un hombre que tenía en su corazón el adorar a Dios, el exaltar a Dios, el levantar a Dios como el rey de la nación. Porque recuerden esto, todavía no entramos todavía en el tema, pero antes de Primera de Samuel, ¿cuáles son los libros que están ahí? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Antes del primer rey, que es Saúl, está el tiempo de los jueces. ¿Y cuál es el último juez? El profeta Samuel. Cuando Samuel se hace viejo, pone a sus 2 hijos como jueces, pero dice la palabra que estos 2 muchachos no fueron rectos y aceptaban soborno y extorsión, y el pueblo va con Samuel y le dice: ¿sabes que tus hijos no son como tú? Establécenos un rey. Ahí está la historia en los últimos capítulos en los primeros capítulos de Samuel. La historia de cómo el pueblo pide un rey. Y entonces, cuando se levanta el primer rey, es desechado. El segundo rey es el mejor de los reyes, el más grande de los reyes de Israel. ¿Quién es? Es David, ¿verdad? Y el siguiente es Salomón. David tuvo que todavía trabajar por la unificación del reino, porque él reinó 7 años sobre nada más la tribu de Judá y reinaba en Hebrón. Después de 7 años
Toda la nación viene con él y lo corona como rey de toda la nación. Y David consolida el reino y empieza a derrotar a todos sus enemigos. Y un día David hace que el reino se haga fuerte y le entrega a Salomón todo en bandeja de plata. Y Salomón tiene un reino de paz, donde Salomón es el hombre más sabio de la historia. Después de Cristo Jesús es el hombre más sabio. Salomón se hace el rey más grande de toda la tierra, y es un reino de paz. Pero cuando Salomón le deja el reino a su hijo Roboam, Roboam comete un error. Él le dice a la nación que va a ser más duro que su padre en relación a los impuestos y otras cosas, y toda la nación lo abandona. 11 tribus y media, 10 tribus y media, le abandonan, y Roboam se queda con un reino. Y todo está aquí escrito. Fíjense, dice: antes de la división del reino, Saúl, David y Salomón son los reyes de todo Israel. Luego en el inciso 2, Israel norte, es cuando ya hay la división. El reino de Israel se divide en el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. ¿Quién es el reino del norte? Se le llama Israel. Hubo 19 reyes, y si me das un poquito de agua, mi vida. Hubo 19 reyes desde el año 931 antes de Cristo hasta el año 722. ¿Cuántos reyes? O sea que por 209 años el reino del norte tuvo reyes. Y este reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y media. O sea, casi todo Israel estaba en el reino del norte. Ahora recuerden que Judá, aunque era un reino inferior, pero Judá era la tribu mayor, con mayor territorio de todo Israel. Entonces, aunque era el reino del sur era menor, pero de todos modos era mayor en cuanto a territorio. Aún también no era tan mayor que Israel, pero era grande. Entonces, pero hablando del reino del norte, estaba compuesto por 10 tribus y media. Y aquel que originó el reino de Israel del norte fue Jeroboam, quien hizo un becerro de oro para llamarlo Dios. ¿Alguien ha estudiado un poco de Jeroboam aquí? Sí, más o menos, ¿no? Sí, bueno, los que han estado llevando el estudio diario del tiempo con Dios lo han de haber leído. Fue el primer rey, pero él levantó un becerro de oro. Y también violó el pacto, levantó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Celebró fiestas en las fechas que no correspondían, y por varias otras cosas hizo maldad ante Jehová. ¿Por qué hizo todo esto Jeroboam? Porque él decía: si permito que toda la nación suba a Jerusalén a adorar, el reino se va a ir, se van a volver a la casa de David y yo voy a perder mi reino. Entonces, que no suban a Jerusalén, quédense adorando aquí, y estos son sus dioses. Y estableció becerros de oro, estableció sacerdotes que eran de la tribu de Leví, y estipuló otras fechas para celebrar las fiestas que no eran las fechas que Dios había señalado a través de Moisés. O sea, estableció una nueva religión. ¿Me están escuchando? Que decía Jeroboam es la misma. Estamos adorando a Jehová Dios, nada más que a través de este becerro de oro, nada más que en otras fechas, nada más que con un sacerdocio pirata, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo que le pasa a la iglesia el día de hoy. Una religión que parece la misma, una fe que parece la misma, un evangelio que parece el mismo, pero no es el mismo. Y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, no estoy bien si es 1 o 2 de Corintios 11, dice: si alguien viene predicando a un Jesús diferente, o un ministerio, o un espíritu diferente, eso es Gálatas, pero ahí dice de un Jesús diferente o un espíritu diferente, bien lo toleran. Temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos hayan sido desviados de vuestro sincero afecto al Señor Jesús. Fue lo que hizo Jeroboam. Entonces, este es el reino del norte. De las 9 dinastías que conformaron el reino de Israel, ninguna produjo reyes que fueran buenos ante Dios. Todos los reyes de Israel fueron malos, fueron perversos. El peorcito fue Acab, que estableció la adoración a Baal y se casó con una hechicera de otro reino. Y fue destruida por Asiria. ¿Por qué fue destruida? Porque Dios había dicho a través de Moisés: si ustedes se van a adorar a otros dioses y se olvidan del pacto, los voy a entregar a ejércitos extranjeros y voy a destruir su tierra. Y entonces el primero que cayó bajo el imperio asirio fue el reino del norte, el reino de Israel.
¿Estamos? Y luego sigue el reino de Judá o el reino del sur. Tuvo 20 reyes desde el año 961 hasta el año 587, o sea, un reino de 344 años. Este reino estuvo compuesto por la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Se levantaron varios reyes como Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Un rey bueno. Josías, un rey bueno. Y otros reyes que siguieron el camino de David. Militarmente estaba atrasada en comparación al reino del norte, pero era estable políticamente y fue destruida por Babilonia. ¿Dónde vemos esto? En el libro de Jeremías. Jeremías fue el último profeta que les dijo: vuélvanse a Dios, si no van a caer ante Babilonia. Y así sucedió. Entonces, si vemos esto, vemos que hay reyes en el reino del norte que eran perversos y reyes en el reino del sur que eran conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el mensaje que Dios da a través de la historia de estos reyes de Israel? Cuando se levantaba un rey justo, toda la nación cobraba vida. Amén. Toda la nación era vivificada y Dios los libraba de sus enemigos. David, Asab, Josafat, Joás, Ezequías, Josías eran reyes buenos, y cuando ellos reinaron, la nación de Israel tuvo paz y tuvo bendición. Estos reyes destruyeron los altares de los gentiles, sus ídolos, sus palos de acera, y levantaron altares a Dios, buscaban la palabra de Dios y prestaron oído a su voz. Amén. Esos reyes buenos. Sin embargo, aún el mejor de los reyes, David, no era perfecto. El mejor de los reyes no fue perfecto. Todos fallaron. En 2 de Samuel capítulo 11, versículo 4 dice: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El mejor de los reyes, de quien Dios dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un día, paseando en su terrado, vio que una mujer se estaba bañando, y pues todas las mujeres se bañan desnudas, ¿va? Entonces la vio desnuda y la codició, preguntó quién era y se dio cuenta que era casada, y aunque era casada, él dijo: tráiganla. Y cometió adulterio. Y luego en 2 Samuel capítulo 11, versículo 15 dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente. ¿Quién es Urías? El esposo. Pónganlo al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. ¿Y por qué lo manda a matar? Porque David antes de eso hizo de todo para tratar de ocultar su pecado, porque la mujer quedó embarazada. Y era todo un problema, porque se embarazó cuando el esposo estaba en la guerra. ¿De dónde te embarazaste?, iba a preguntar él, ¿no? Entonces David lo mandó llamar: quédate en tu casa, descansa. No, ¿cómo voy a ir a mi casa mientras mis compañeros están en tiendas de campaña en la guerra? Lo embriaga, y ni borracho hizo que Urías se fuera a su casa a dormir con su mujer. Como vio que no podía ocultar su pecado, lo manda a matar a través del ejército enemigo. David se convierte en un asesino. 2 de Samuel capítulo 24, 1, también es otro pecado que cometió David. Dice: y volvió a encenderse la ira de Jehová con Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Por qué fue pecado? Porque Dios no quería que el reino de Israel pensara que era por su cantidad numérica, por su fuerza bélica o por su poderío económico, militar, que ellos estaban teniendo bendición. Dios quería que ellos confiaran solamente en Dios. Y David, por orgullo, él quiso saber qué tan fuerte, qué tan grande era la nación. Y eso trajo mortandad y plaga de parte de Dios a la nación de Israel. ¿Qué significa todo esto? Que aún el mejor rey cayó. No hubo un rey, no hubo un solo rey que no cayera. Se necesitaba de un verdadero rey. Verdadero rey, un rey verdadero que había de gobernar. El Salmo 2, versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este salmo, y que por cierto es el salmo de David, este salmo es de David, él dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estaba profetizando de un verdadero rey que vendría. Este salmo comienza diciendo así: ¿por qué se amotinan los pueblos
y las gentes piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Cuando el apóstol Pedro cita este salmo en el libro de Hechos, creo que es en el capítulo 5, dice: se levantaron los reyes de la tierra, porque ya Pedro lo está diciendo como algo que ya pasó. Cuando está escrito por David dice se levantarán, pero cuando Pedro habla de ese salmo dice se levantaron los reyes de la tierra contra Jehová y contra su Cristo. Porque este Cristo, este ungido, era el rey que vendría. Amén. El Salmo 18:50 dice: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿De qué habla el Salmo 18? Que de la descendencia de David se levantaría el verdadero rey que no caería, sino que vencería. Eso es lo que dice el Salmo 18. Es una profecía de la descendencia de David. Iba a levantar un rey que iba a reinar eternamente. Esa fue la promesa que Dios le dio a David: voy a levantar de tu trono a uno que va a reinar eternamente. Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Está profetizando del Mesías rey. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué? Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Sí iba a estar sobre el trono. Y el reino de David, ¿qué era? Un rey. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que está profetizando Isaías? Un rey que va a establecer la justicia, va a establecer la paz, va a confirmar ese reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Y Dios es el que va a hacer eso. Era la profecía del Mesías rey, Mesías príncipe que habría de venir. El verdadero rey, ¿cuál sería el verdadero rey? ¿Uno como David que vencería a todos los ejércitos enemigos? No, sería un rey que vencería al más grande rival y enemigo, que no era un rey de carne y de sangre, era el mismo Satanás. Satanás fue el rey que venció a Adán, que eran los reyes de la tierra, y subyugó a la creación en maldición. Y eso está profetizado en Génesis 3:15, leámoslo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando aquí a quién, a ese enemigo, a ese rey llamado Satanás. Le está diciendo a ese enemigo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿qué es esta? La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios profetizó de la descendencia de la mujer, y es curioso, no dice de la descendencia de Adán, porque la profecía dice que vendría de una mujer virgen, ese descendiente que será rey, te va a herir en la cabeza. Y Jesús hirió en la cabeza a Satanás a través de la muerte y resurrección, y Satanás le hirió en el calcañar a través del martirio y el tormento de la cruz y la muerte. Hebreos 2:14 habla de la obra de ese Mesías rey. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, porque les quiero hacer una pregunta rápidamente, yo me lo hice cuando estaba más jovencito: ¿por qué Dios no vino ya como Dios y destruyó a Satanás? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Alguien me podría responder? ¿Por qué no vino sin nacer de una virgen, sin hacerse hombre? ¿Por qué no vino como Dios y pum, le dio la torre a Satanás y nos regresaba las llaves del planeta? ¿Por qué? Porque Dios le había dado autoridad a Adán y a Eva, y ellos fueron vencidos, y Dios tenía que vencer a Satanás a través de esa misma creación y redimirla. Lo otro sería trampa, lo otro sería chanchulla, y Dios no es así. Me venciste a través del hombre, ahorita te voy a vencer a través del hombre, pero un hombre, Dios. Yo mismo me voy a hacer hombre.
y voy a sufrir y voy a ser tentado igual que los hombres, pero sin pecado. Y voy a lograr hacer lo que el hombre no hizo, lo que Adán no pudo hacer, Adán y Eva pudieron hacer, y es guardar el pacto del Padre, guardar la palabra del Padre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea que se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Satanás es el que tenía el poder de la muerte. Aún lo tiene, pero por tiempo ya limitado. Está a punto de terminar su reino. Amén. Su imperio, no reino, imperio. Entonces Dios, para quitarle las llaves, para quitarle ese poder de la muerte, sufrió la muerte. Amén. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Entonces vemos que Satanás no solamente tiene el imperio de la muerte, sino también tiene el poder del pecado. El poder del pecado es el que trae la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces 1 de Juan 3:8 explica: el que practica el pecado del diablo es, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él vino como rey a deshacer las obras de Satanás. Jesús es el verdadero rey. Bien temprano en el Evangelio según San Juan, Natanael dijo esto en Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente se dio testimonio de que Jesús era Rey. Hechos 5:31 es la porción donde les hablo de lo que dijo Pedro delante del sumo sacerdote y de los saduceos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué Israel no le reconoció? Porque ellos esperaban un rey político como David. Ellos entendían mal la profecía de David, que de su descendencia Dios iba a levantar un rey. Ellos entendían que iba a venir a sacarlos del imperio romano, porque no entendían su verdadero problema. El problema no era el imperio romano. El problema, aparte del imperio romano, era el pecado. Porque si sobre mí está un imperio de muerte y destrucción, pero yo estoy en Cristo, el problema ya no es problema. Amén. Y si realmente ellos estaban con Dios, aunque hubiera un imperio romano sobre de ellos, no había problema, porque estaban en Cristo. Pero ellos estaban sin Cristo, estaban sin salvación y debajo de un imperio romano. El problema es que los ojos naturales siempre ven los problemas elementales o físicos como si fueran el verdadero problema, y no lo son. Y debemos entender esto nosotros mismos que predicamos el Evangelio. Cuando llegamos a una persona que está azotada por la enfermedad, o por la economía, o por problemas de drogadicción, o por problemas familiares, no desviemos nuestra vista, no seamos confundidos, no seamos distraídos, no seamos engañados por Satanás, haciéndonos pensar que eso es lo que tiene que ser solucionado en la persona. La persona tiene un grave problema y no son esos problemas. El problema de la persona es que está separada de Dios y vive bajo el dominio de Satanás. Satanás es su padre, Satanás es su rey, y Satanás está usando el pecado para traer muerte a esa vida. Y antes de tratar de solucionar todos sus problemas, tenemos que decirle: esos no son tu verdadero problema. Tu problema es que Satanás es tu rey, Satanás es tu padre, y tú vives en pecado y vas a morir espiritualmente, primero físicamente y después espiritualmente. Y tenemos que decirle a la gente, porque Satanás es el príncipe, es el rey, es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y ¿sabes qué? Tú tienes cadenas que te atan a él, pero Jesús es el rey. Cristo significa que Él es rey, y Él vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 1, 3:8.
Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. A este dice aquí, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo es que tú puedes escapar del dominio de Satanás? A través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento y que Dios te perdona los pecados. ¿Cómo puedes recibir el perdón de pecados? Creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo que Jesús es el verdadero Rey que ya destruyó a Satanás y que te ha dado vida. Solamente acéptalo, más bien no acéptalo, entrégate a Él. Él es el que te tiene que aceptar. Nosotros somos los que nos tenemos que entregar a Él. Tenemos todavía medio atado el lenguaje anterior, ¿verdad? No, tú tienes que pedirle que te acepte, entrégale tu vida, arrepiéntete y pídele perdón por tus pecados y pídele que sea tu Rey, no solo tu Salvador, sí tu Salvador, pero también tu Rey, que Él ahora gobierne tu vida. Amén. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesús Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo es que Él se convierte en mi Rey? Cuando Él me lava de mis pecados con su sangre. Ahí se convierte en mi Rey. Amén. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán, este versículo es precioso porque imagínatelo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué los vence el Cordero? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esto soy yo, estas son mis credenciales. Yo soy llamado, elegido y fiel. Estoy con el Rey. Sabes que esto es padrísimo, estar del lado vencedor, estar con el equipo que tú sabes que va a meter los goles, ¿verdad? Jesús es nuestro campeón, Él es el Rey. Y dice la palabra que Él va a venir en su segunda venida en caballo blanco. Ya no va a venir montado en un burrito, ya no. Él va a venir ahora en caballo blanco, con millares de ángeles y con la espada en su mano, y Él va a venir a someter a todos los reinos de la tierra, por fin. Y lo bueno es que yo soy el que está con Él, soy llamado, soy elegido y soy fiel. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres el verdadero Rey que destruyó a Satanás y que tiene el poder, Señor, para dar vida eterna. Señor, has destruido el poder del pecado, has destruido el poder de la muerte, has destruido el imperio de Satanás y ahora nos has trasladado de ese reino, de ese imperio de tinieblas, nos has trasladado al reino del amado Hijo Jesús el Cristo, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.